Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Qué contento estamos de estar de regreso una vez más a una nueva entrega, Fausto, como cada semana. Y hoy traemos un tema, Laura, que nunca habíamos tocado y que yo creo que va a ser muy interesante para muchos de ustedes y que hemos titulado Yernos y nueras difíciles, cómo manejarnos con ellos. Así es. Y yo creo, Laura, que cuando nuestros hijos traen a casa a alguien nuevo, a una amistad, a una relación, algún interés romántico, probablemente un futuro yerno, una futura nuera, pues a veces este nuevo potencial familiar, este nuevo familiar en potencia, pues resulta alguien agradable, alguien amable, alguien placentero que rápidamente se gana el corazón de la familia y que lo recibimos con mucho agrado, con mucho afecto. Sin embargo, en ocasiones, y eso es lo que vamos a estar tratando hoy en particular, ese potencial nuevo miembro de la familia resulta ser alguien conflictivo, polémico, algo tóxico, para usar esa palabrita que está de moda hoy en los círculos psicológicos, y alguien que rápidamente se convierte como en ese personaje neurálgico de la familia. Y eso es lo que queremos tratar hoy con ustedes a raíz de un material que estuve revisando recientemente. Queríamos entonces traer este tema a ustedes. Y yo creo, Fausto, que es bueno decir esto. Nosotros como padres y como madres, nuestro anhelo y nuestra oración siempre será, primero, que nuestros hijos sean creyentes, que crezcan en el conocimiento de Dios, que anden en la verdad, como dice la palabra, que sean regenerados y que por ende hagan decisiones sabias. Correcto. Y que se casen con creyentes, que hayan sido madurados en el Señor, que hayan desarrollado cierto carácter. Eso yo creo que es el anhelo de toda familia, de todo padre y de toda madre. Sin embargo, hay una realidad y es que no siempre nuestros hijos, cuando están a la edad de casarse, se han convertido. Quizás son inconversos y van a hacer decisiones poco sabias, quizás. No se van a casar con una persona creyente, quizás se casen con una persona conflictiva. O quizás, Fausto, incluso nuestros hijos, siendo creyentes, hagan decisiones poco sabias porque son inmaduros, o se casen con una persona que parecería ser creyente y quizás no lo es. Correcto. O un nuevo creyente. Entonces eso va a crear, estas nuevas personas van a ser parte de la familia ahora. Y van a haber situaciones y conflictos. Entonces es la idea de qué hacer, cómo navegar en medio de estas situaciones. Y Laura, revisando la programación de Hogar sobre la Roca en los últimos 8,5 años, habíamos traído temas sobre los suegros, sobre madres manipuladoras y controladoras, sobre hijos adultos viviendo en casa todavía, cómo relacionarnos hijos adultos con los padres y padres con hijos adultos, pero nunca habíamos traído este tema de cómo manejarnos cuando nuestro hijo, cuando nuestra hija trae ahora a la familia un nuevo integrante, léase un yerno o una nuera, que va a ser problemático, que va a traer problemas, no solo a su matrimonio, y eso nos va a afectar como padres, sino a la familia extendida. Y entonces queremos hablar hoy, entre otras cosas, en cómo podemos, como papás de estos hijos, intervenir para que este potencial yerno o nuera, primero, no logra entrar a la familia, y no quiero sonar como que solo entran los que cumplen con los requisitos. Claro. Y lo van a entender. Yo creo que mejor dicho es que nuestros hijos no hagan decisiones necias o poco sabias. Lo van a entender cuando nos escuchen más adelante, pero como tratar de aconsejar a nuestros hijos de que quizás esa no es la persona correcta, y si ellos insisten en esa relación y terminan casándose con ese hombre o esa mujer, pues cómo entonces, como padres cristianos, navegar esas aguas, saber cómo ser esos suegros para esa persona, como creyentes que somos, porque no somos gente del mundo. Así es.
Y entonces cuando nuestros hijos comienzan a crecer, Laura, yo me acuerdo cuando Sara tuvimos una sola hija y ya ahora se hacen preadolescentes, adolescentes y jóvenes adultos, la relación de ellos con nosotros y nuestra con ellos comienza a cambiar. No es lo mismo, tú lo sabes si tienes hijos, tus hijos de 8 años, 10 años, a cuando ya tienen 16, 17, y ahora ellos están desarrollándose como personas ya grandes, adultas, y ellos empiezan a decidir cuáles van a ser esas relaciones que ellos van a cultivar, y muchas veces asumimos, Laura, como que porque son hijos míos, como que crecieron en mi casa y yo los parí, yo los crié, pues yo asumo por default que sus relaciones van a ser las que yo cogería para mí, las que yo escogería para mí, y se nos olvida que nuestros hijos son sus propias personas, son diferentes a nosotros muchas veces, tienen opiniones, gustos, preferencias diferentes a las nuestras, y tenemos que entender que no podemos forzar ni presionarlos a que se conformen a un modelo, que sean como yo quiero que sean. Una vez, Fausto, hablamos en Hogar sobre la Roca sobre la influencia y los grados de influencia que tienen los padres sobre los hijos. Correcto. Cuando son pequeños, tenemos mucha autoridad sobre ellos. Ellos tienen que obedecernos y hacer lo que les digamos, pero cuando son mayores de edad, ya nuestra relación de autoridad cambia. Correcto. Y ahora es más como una influencia. Y como tú dices, nosotros queremos influenciarlos para bien y que hagan decisiones sabias, pero estamos limitados con lo que podemos hacer. Y el problema está, Laura, porque cuando ya han salido de la casa, aunque los padres a veces tratan de forzar cierta autoridad y cierta influencia, lo más difícil es en esos años en que ya son como adultos, tienen 17, 18, 19, pero aún están en casa y aún dependen de nosotros, están estudiando, y yo creo en mi error que yo todavía los puedo tratar como si tuvieran 12 años. Sí. Y eso no es así, eso va a traer siempre confusión y frustración y problemas en la relación con nuestros hijos. Y entonces, Fausto, ¿cómo se vería ese futuro yerno o nuera difícil? ¿Qué elementos podemos identificar en ese sentido? Exacto. Fíjate, no todos los yernos nueras se van a lo que llamamos difíciles, no se van a ver de la misma manera. Y yo quiero ser muy cuidadoso porque no quiero poner a estos hombres y mujeres como una categoría aparte, como que son gente indeseable. No, porque no sabemos qué planes Dios tiene con todo esto. Pero, por ejemplo, algunas características que se pueden percibir en un joven o una joven que nuestros hijos traen a la casa y con quien empiezan a relacionarse de manera romántica, empiezan a sentirse atraídos. Por ejemplo, egocentrismo, egoísmo, control, tratan de ejercer control en las cosas, manipulación, ira, tienden a explotar, tienden a ser iracundos. Podemos distinguir quizás complejos, inseguridades, podemos ver quizás una personalidad conflictiva, gente que tiene una tendencia a crear un problema de todo, a crear un conflicto de cualquier cosa, tendencias a ser contenciosos. Este joven que ahora llega y por todo es un debate, él cree que es un debate cualquier conversación, irritables, personas con ciertos desajustes emocionales. Un día está muy contento, de repente en la misma reunión ahora está triste allí, no habla. Estos cambios de humor extremos sin poder entender por qué. También, Laura, temas de patrones adictivos, que el muchacho lo veo tomando 1, 2, 3, 4, 5 copas de vino. Oye, ¿qué pasa? Drogas, juego, ¿verdad? Pornografía. Y aún, Laura, condiciones mentales. No podemos evitarla, es decir, desconsiderar la realidad de que nos puede llegar un muchacho o una muchacha que tiene un trasfondo de desajuste emocional con matices de problemas psicológicos, psiquiátricos que no podemos desconsiderar. O sea, Fausto, que estas serían como señales de alerta. Y hay más. Y hay más, pero que, yo creo que los padres que son más objetivos en la relación pueden identificarlas, porque muchas veces nuestros hijos están tan enamorados o tan deseosos de tener una pareja y de casarse,
que tapan el sol con un dedo, como decía mi mamá, y tratan de justificar muchas de estas cosas con su deseo de que la relación avance y de que se puedan casar. Entonces los padres que están observando, que son más sabios, objetivos, porque no tienen la conexión emocional que tiene el hijo o la hija enamorado, pues pueden ver otra cosa, y de ahí la importancia que estos jóvenes pues sean receptivos al consejo, que puedan escuchar. Y aunque el programa va más dirigido a nosotros padres, ojalá lo puedan compartir con hijos en edad de noviazgo, de cortejo, porque si hubiera un consejo para ustedes, para ellos es, oye el consejo de tus papás, de tus tíos, de personas en la iglesia, de otros adultos que están mirando la película desde afuera y que ven cosas que tú, joven, en tu emoción y en tu enamoramiento, pues como decía Laura, estás tratando de tapar, porque al final quieres permanecer con esta persona. Mira, Fausto, lo que dicen estos dos proverbios, Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. Cuando nosotros nos tapamos los oídos a los consejos, nos podemos desviar, y muchos de nuestros jóvenes se tapan los oídos al consejo de sus padres o de la persona que los conoce. Y por otra parte, Proverbios 23:19, escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. Entonces, es sabio escuchar el consejo. Y es sabio de nosotros los padres poder dar ese consejo. Poder, aunque nuestros hijos no quieran escuchar, de manera amorosa, de manera paciente, poder traer estos consejos. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Mira también, Laura, Santiago 4, 1 al 3, que nos dice, hablando en referencia de estos jóvenes que quizás traigan estos conflictos a la casa. Sí, o sea que los conflictos van a venir a nuestra vida, ¿verdad? Porque somos pecadores. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso combaten. Y por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastar en sus placeres. Y la realidad es que nosotros traemos todo lo necesario para que haya conflicto, porque somos pecadores. Entonces ahora súmale una persona que tenga todas estas, o algunas, no van a tener todo el mundo todos esos elementos, esas señales de alerta, pero que se le vea obvio que es una persona conflictiva. Y este texto, hermano, no hace alusión al potencial yerno y nuera, nada más. Exacto, eso está en la Biblia para nosotros. Claro. Pero, como dice Laura, cuando ahora, además de esto que ya traemos de fábrica por nuestro pecado, le añadimos estas cosas que vemos en este joven o esta joven, pues tiene todo el potencial de convertirse en un problema. Y nosotros como padres que ya hemos vivido, que ya hemos tenido décadas de matrimonio, que hemos aprendido de las experiencias que el Señor nos ha hecho vivir, pues entonces tenemos que poder hablar verdad a nuestros hijos, y eso es parte de lo que queremos tratar hoy. No solamente cómo eliminar a ese enamorado tóxico, sino cómo poder ser un factor de influencia positiva y favorable y bíblica en medio de esto. Y Laura, yo quería compartir con nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan que yo reconozco que yo fui un yerno tóxico, yo fui un yerno difícil de esto que estamos hablando hoy. Claro, yo no estaba en la fe, cuando yo te cortejé a ti en los años de noviazgo y demás, yo no estaba en Cristo y Dios no me salva hasta muchos años después. Pero preparando este material, y ya no me sorprendió, ya esto yo lo sabía de antemano, pero trabajando en este material, pude ver con más claridad que yo caí en esa categoría de yerno tóxico. Yo sabía ser muy agradable, muy simpático con mi futura suegra cuando yo quería, y yo podía ser el alma de la fiesta, pero yo traía conmigo una serie de trastornos y de desajustes emocionales que salían a relucir en ocasiones cuando a Fausto las cosas no iban como él quería. Si todo iba como Fausto quería, Fausto iba a ser un jugador más, él iba a pasarla muy bien y todo el mundo le iba a pasar bien con Fausto. Pero si había algún cambio de planes, si no se daba algo que Fausto quería,
pues Fausto entonces le salía de adentro ese otro Fausto que es el potencial yerno tóxico. Y entonces es importante entender que todos podemos ser ese yerno o esa nuera tóxica. Y también mientras oyes este programa, no te desconectes mucho como si esta fuera una categoría de persona, una especie de gente muy diferente a ti. Estos somos nosotros, estos somos nosotros, pero cómo poder evitar problemas, si se puede, o cómo manejarlos cuando ya entonces lleguen. Fausto, ¿qué podemos hacer como padres cuando nuestros hijos adolescentes y ya mayores empiezan a relacionarse y a buscar pareja y a desarrollar interés romántico con otros jóvenes? Exactamente. La realidad es que cuando nuestros hijos ya han alcanzado esa edad de considerar a una posible pretendiente o pretendiente, nuestra opinión, Laura, ya va a tener como poco peso. Cuando ya nuestros hijos están en sus 10 y altos y 20 y bajitos. Mayor de edad. Exacto. Ya nuestra opinión no va a tener el peso que tenía cuando este niño o niña tenían 10 años. Ahora todo lo que vayamos a decir de este potencial enamorado o enamorada, tenemos que decir con mucho cuidado, porque ya ellos, lo que nosotros le vayamos a decir, lo van a pasar por un filtro. De que es que él no quiere, no le gusta el muchacho, es que él no quiere que yo tenga novio, y eso es natural. Yo creo que por eso es tan importante, y ya lo hemos dicho en otros programas, desarrollar con nuestros hijos esta comunicación desde son muy pequeños, porque ya lo van a poder, y todavía les será difícil a los hijos grandes aceptar un consejo que no va con lo que ellos quieren escuchar. Pero que al menos haya ese puente de comunicación, ¿verdad? Correcto. Y muy importante, papá y mamá que me escuchas, es muy importante tener mucho cuidado, porque si no somos sabios, si no manejamos las cosas con mucha delicadeza, con mucha sabiduría, con amor, con paciencia, podemos terminar haciendo mucho más daño que dejar que este joven corteje a nuestra hija, a nuestro hijo, porque si no lo manejamos bien, nuestro hijo o hija va a creer que es que estamos en contra de ellos, que no queremos a esa persona por las razones equivocadas, y ahora se puede ensimismar y empecinar en que este es a quien yo quiero y tú no puedes evitarlo, y puede costarnos, Laura, hasta la relación. O sea que hace falta mucha sabiduría, y como dice Santiago, el que necesite sabiduría, que la pida. Que Dios la da en abundancia. Hay momentos que nosotros no sabemos qué hacer y hace falta orar y pedir a Dios sabiduría para este tipo de cosas. Y eso es parte de lo que queremos compartir contigo hoy. Y entonces, ¿cómo tener esas conversaciones con nuestros hijos? ¿Cómo tratar a nuestros hijos y a su pareja difícil, a su interés romántico difícil, de manera que podamos ayudarlos a ver lo que quizá nosotros estamos viendo, que ellos no se percatan, que ellos no ven, por como decíamos, hay una conexión emocional que los ciega y no le deja ver la realidad. Y como decías tú, Laura, yo creo que lo primero es aprender a conversar con nuestros hijos de forma madura y respetuosa. Yo veo muchos papás, Laura, que cuando sus hijos ya están en los 18 a 22, ellos todavía le hablan como niños, le hablan como niños y le alzan la voz y dicen, pero es que tú... Y entonces cuando tú le hablas así a un joven o una joven que ya se percibe adulto, aunque todavía esté en tu casa, eso quema todos los cordones que los conectan. Eso no permite que ellos te pongan atención y que evalúen o que aprecien lo que tú le quieres decir. Claro, hay que aprender a hablar con sabiduría, tratarlos con como respeto, adultos, validar sus opiniones, no pensar o sea, desecharlas desde el principio, que ellos sientan que son escuchados. Amén, que no los estamos juzgando, exacto, que no los estamos condenando, que no los estamos tratando como si fueran niños. Y entonces la realidad es, Laura, que si no nos medimos bien, las cosas que les digamos no se borran. Si yo ahora le pongo nombres y lo critico y le critico al enamorado, a la enamorada, aunque yo pida perdón después, que es lo que toca hacer, ya eso que ellos oyeron no se va. Yo creo, Fausto, que
a esa edad de nuestros hijos tenemos que aprender a escuchar mucho, a escuchar. Correcto. Y hacer preguntas como tú has considerado tal y tal y tal cosa. No decirles, esto es así, 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 tú no lo ves, sino tú has considerado esto, esto y esto y esto. Amén. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Y entonces algo que pasa, Laura, que nuestros hijos en esta época están buscando su identidad aparte de la de sus papás. Hasta hace poco tiempo ya eran los hijos de Fausto y Laura. Y ahora ellos quieren ser José o María o la persona que son. Entonces están queriendo buscar ser su propia persona, tener su identidad propia. Claro. Y al no ponernos de acuerdo con ellos lo pueden percibir como un esfuerzo de nuestra parte como padres de no dejar, de no soltarlos. Y de no dejar que se desarrollen, de no dejar que crezcan como individuos. Entonces tienes que tener mucho cuidado en que ellos no, en tus conversaciones con ellos, especialmente cuando se trata de una pareja potencial, que ellos no perciban que de alguna manera tú estás controlando, que tú le quieres controlar su destino, que tú quieres que ellos se casen con quien tú quieres. Si ellos perciben eso así, vas a perder. Y Fausto, es tan importante que ellos también vean que no se trata de una preferencia personal de nosotros. Exactamente. Porque ellos pueden decir, no, a ti no te gusta él por esto, porque es... Porque él es de tal forma. Chino, porque o él es de otro país. O él no es el médico que tú querías que fuera. Pero ellos tienen que darse cuenta que no, o sea, nuestras interacciones deben ser sabias y deben ser bíblicas. Amén. Deben ser... simplemente poniéndolo sobre la mesa, ¿has considerado que él pueda ser un poquito controlador o no te parece así? Porque miren, si ellos notan que estamos haciendo acepción de personas, nos van a rechazar. Por ejemplo, Job dice que no haga yo acepción de personas ni use lisonja con nadie. Entonces, en ningún momento ellos deben de percibir que estamos haciendo acepción de personas por quien la persona es. Y en este momento quiero hacer una salvedad a cada uno. Si tú evalúas en tu corazón que la razón por la que no quieres a ese joven o a esa jovencita como novio o novia de tus hijos, si te das cuenta que en tu corazón lo que hay es racismo, si hay discriminación, si lo que hay es que tú crees que su nivel social no es el que tú quieres, cualquiera de estas cosas que no son bíblicamente legítimas, pídele perdón a Dios, así es. Arrepiéntete delante de Él y reenfócate, porque como cristianos, eso no son argumentos válidos para nosotros. Yo siempre pensé que tú te ibas a casar con un médico como tu papá. No, ¿por qué? No. Ahora, tus argumentos sí tienen que tener un fundamento bíblico. Que si tú estás diciéndole que ese varón o esa niña no conviene, tú tienes que tener argumentos bíblicos que puedan entonces, que tu hijo o tu hija pueda decir, wow, eso es cierto. Mira el problema mira lo que pasó ayer en esa reunión cuando él vio que yo llegué y tú sabes, cosas que él o ella vean que son de su personalidad, de su carácter, de su temperamento, de su estado emocional, mental, pero nunca porque el hecho de que a ti te gusta una mujer rubia y alta y que ahora a tu hijo le guste una bajita y morena, eso no es razón. Él le va a gustar a quien él le va a gustar. En Dios no hay acepción de personas, dice Efesios. Así que eso tiene que ser muy claro para nuestros hijos, que nosotros no estamos imponiendo preferencias, sino que estamos siendo cautelosos y haciéndole ver cosas que quizás ellos no están considerando. Y la realidad es que somos humanos y que vamos a tener nuestras preferencias. Entonces tú tienes que asegurarte de trazar una línea bien demarcada entre temas de preferencia tuyo personal
y temas que verdaderamente pueden ser conversados en cuanto a... Porque la realidad es, mi hermano, mi hermana, que tú no eres quien te vas a casar con esa persona. Tú en unos años ya no vas a estar en la película. Y esa es la persona con quien tu hijo o tu hija va a pasar el resto de su vida. Entonces, temas de preferencia no juegan un rol aquí. Claro. Como tú decías, Efesios 6:9, Laura, que dice que para Dios no hay acepción de persona. Nosotros como hijos de Dios no podemos venir ahora y que nuestra hija o nuestro hijo vea que ahora yo no me gusta su pareja porque se ve así o porque viene de no sé dónde. Porque no tiene una carrera o porque no tiene un ingreso tal o porque no ha estudiado tal o mal cosas o que es una socioeconómicamente diferente. Nada de eso es válido. Y yo creo, sí, por ejemplo, aquí quizá se dé un poquito de discrepancia. Yo sí creo que si ahora tu hija está enamorada de un muchacho que tiene 26 años, no estudió nunca, no tiene un trabajo fijo, vive todavía con los papás que lo mantienen, tú tienes que decir, mira hija, no es porque yo no lo quiera, él como persona muy simpático y todo, pero este muchacho me da la impresión que quizás no provea para ti como la palabra, eso es bíblico, como la palabra lo llama a ser el proveedor, el protector de su familia. Entonces, eso es algo que tú tienes que ver qué planes tiene él, cómo él se ve de aquí a 5 años, a 10 años. Exacto. Ahora, quizás sea un muchacho muy piadoso que tiene un llamado al ministerio, a ser misionero, a ser pastor. Y entonces, bueno, pero al menos que tú veas que está tomando ese curso, que está tomando ese rumbo, y tú quizás digas, ay, yo jamás pensé que mi hija se casara con un misionero y que me la llevara para el Medio Oriente. Bueno, papá, lo siento, pero si Dios le ha puesto ese llamado, tú tienes que honrar eso y orar por ellos y encomendarlo, porque el Señor pues irá con ellos. Y tú sabes, Fausto, que hablando de las señales de peligro, yo creo que esa que tú acabas de decir es importante. Una persona ya de cierta edad, un hombre que no haya, que esté en su casa, que no tenga como un futuro, que no trabaje, esos son señales de alerta que a veces las mujeres que nos cegamos porque queremos ya casarnos. Y puede que esa hija te diga, ay papi, yo no tengo ambiciones de ser gente rica, ni digo, hija, no es eso, es que puedas comer. Claro. Que pueda haber comida en la casa para el día. Porque si él no está produciendo nada, vemos cómo eso afecta el matrimonio luego, Laura, cuando entonces ahora la mujer tiene que ser la que sale a trabajar, el hombre no está trabajando. Entonces son puntos que hay que conversar. Y entonces algunas formas que queremos darte de cómo tú poder hablar este tema tan sensible con tu hijo, con tu hija, que te ayude a ser efectivo y que prevenga, evite que tu hijo te descarte, que tu hija te deseche y que no quiera hablar estas cosas contigo. Por ejemplo, escoge tus palabras con cuidado. Cuida mucho como tú le hables, las cosas que tú dices. Vigila el tono y el volumen de tu voz. Y estas son cosas, Laura, que aplican para el matrimonio inclusive. Y Fausto, al hablar con cuidado, por ejemplo, esa situación que tú acabas de decir, de ese joven de 25 años que no trabaja, que está en su casa, en lugar de decirle, él no te va a proveer, y ya tú estás aseverando eso. O decirle, es un vago, eso no sirve para nada. Decirle, tú has considerado cómo van a vivir, de qué se van a mantener, como que poner a la persona a pensar, no decirle como una afirmación, esto va a suceder, sino que ella se lleve preguntas. Que ella haga esas preguntas. Que ella se pueda preguntar después estas cosas. Porque a veces ellos desechan cuando nosotros le decimos como 100% esto es lo que te va a pasar. Sí, como un imperativo, como que así. Pero cuando que ellas mismas se pregunten y nosotros dejar la pregunta y ya retirarnos. Y puede que en el momento no sean receptivos, aunque tú lo hagas bien, aunque tú lo uses la forma correcta. Pero sembrar la inquietud. Pero en la noche, cuando estén en la cama, esas preguntas van a venir a su mente y ellos mismos van a reflexionar. Otras cosas que debes considerar, busca el momento y el lugar adecuado. No lo hagas en el momento que ves algo y ahí mismo suéltalo, no. Piénsalo, óralo y busca el momento adecuado para entonces traer esa inquietud. No los juzgues, no hables mal de la pareja, jamás. Es que ese es un vago, es que ese
no, eso no te va a favorecer y eso tu hijo o tu hija lo va a tomar en contra tuya. No cuestiones a tu hijo o tu hija, sus motivaciones tú no las conoces, ¿ves? No hagas ese tipo de comentarios. Es verdad lo que dicen, que las hijas se casan con hombres como su papá. No te metas ahora a analista de exámenes de psicoanálisis, eso no está bien dicho. Eso no es. Entonces a veces decimos cosas que están mal. O también, Fausto, a veces no decimos cosas o no la decimos mal, pero dejamos caer indirectas. Qué terrible. Y eso. nos pasamos, las mujeres somos especialistas. Empezamos a tirar indirectas en las conversaciones de la familia, en la mesa, comiendo. Y eso totalmente que no hace el efecto que queremos. La persona se siente, rechaza totalmente la indirecta y no es nada edificante eso. Es mejor tener una sola conversación, siguiendo estas pautas, haciendo estas preguntas de una manera seria, respetuosa y ya. Dejar que el Espíritu Santo, si esa persona es creyente, o su conciencia, la lleven a una buena decisión. Así es. Entonces debes aprender a manejarte con habilidad, con destreza, poder manejar estos puntos que tú entiendes que son importantes y que no te hacen estar a favor de este candidato o candidata que tus hijos están trayendo a casa, pero siempre no entremezclarlos con tus preferencias, como dijimos, con las cosas que a ti te gustan y no te gustan, porque tu hija te va a decir, mami, yo no soy tú, yo no soy como tú. Y eso es lo menos que tú quieres. Tú quieres que ella vea que tú tienes un argumento válido. Y al final hay que recordar que en unos años ya nosotros no estaremos en la vida de nuestros hijos. Y ellos van a tener que aprender a hacer sus decisiones. Amén. Y buscar la sabiduría de Dios y buscar consejo, porque nosotros no estaremos allí ya. Y van a tener que tener la habilidad de discernir cuál es la voluntad de Dios, cuál es el mejor camino. Entonces hay que enseñarle a ellos a hacer decisiones, pero eso empieza desde antes que tengan que casarse. Pero si ya están en ese momento, pues entonces manejarlo de esta manera. Eso son parte de esas convicciones que hablábamos la semana pasada. Y algo que nunca podemos hacer, padres y madres que me escuchan, nunca podemos recurrir a manipulaciones, a chantajes, a amenazas. ¿Ves? No podemos obrar en base a temor. Sí. Ay, es que yo temo que él le haga esto. Por ejemplo, decirle, a mi casa no me traigas esa persona o ese novio o esa novia o ese esposo. O tampoco decir, yo no voy a ir a ese matrimonio. O si sigues con ese muchacho, yo no voy a apoyar esa relación. Yo no lo voy a recibir en la casa. ¿Ves? Sí. No te quiero volver a ver con esa persona. Porque perdemos la relación. Eso y yo creo que es tan importante que los padres, pues, en la medida de lo posible que no quede por ellos, cortar puentes con los hijos. Yo creo que tú quieres hacer puentes, porque si no han llegado a la fe, sobre todo, tú quieres poder estar ahí para poder decir la palabra a tiempo, para poder tener esa influencia. Tú no quieres quemar puentes. Así es. Entonces, ¿qué sabiduría hace falta para los padres en esta situación? No, Laura, y también entender que cuando yo manipulo, cuando yo hago las cosas que hago por temor, yo estoy haciendo de Dios un Dios muy pequeño. Sí. Un Dios que no va a obrar conforme a mis oraciones y a su poder y a su plan perfecto para mi hijo o para mi hija. A veces tomamos estas cosas, Laura, en nuestro control humano y sacamos a Dios. Se nos olvida que Dios Quítate Dios del medio, que yo voy a resolver que tiene problema. una soberana voluntad y una providencia. Evidentemente, Dios, si tú has traído a esta persona a la vida de mi hija o mi hijo, tú no estás en control. Yo voy a dominar aquí. Y eso es lo peor que puedes hacer. Claro. En medio de este proceso, tú tienes que estar en oración, descansando en que Dios está viendo todo y que tiene un plan con tu hijo y tu hija. No se trata de ti. Ya a este nivel no se trata de ti. Ya Dios está trabajando en la vida de tu hijo o de tu hija a través de esta persona. Entonces, si recurrimos a estos chantajes, a estas amenazas, nos va a costar la relación con nuestros hijos. Y no solo con nuestros hijos, Laura, sino con nuestros futuros nietos. ¿Cuántas familias hemos conocido, matrimonios que nos dicen, no, mi hija está enemiga mía y yo no he visto a mis nietos hace 10 años, por ejemplo, porque no me deja acercarme a ellos, no tengo una relación con ella. Y qué cosa tan terrible que ahora tú no puedas tener una influencia en la vida de tus nietos porque no supiste manejar las cosas con tu hijo o con tu hija. Y Fausto, de nuevo, qué importante es empezar a enseñarle a nuestros hijos desde temprano. Exacto.
cómo debe ser esa persona. A mí me encanta, Proverbio 31, que hablamos el otro día, como la mamá de Lemuel le decía a la mujer que debía buscar como esposa. Y nosotros tenemos que hablar a nuestros hijos de estas cosas, mira, y que ellos puedan ver también el ejemplo en su casa de lo que es un hombre, un líder, un siervo, un hombre que provee, y la mamá, una mujer que ayuda, sí, que está ahí nutriendo. Entonces ellos tienen un ejemplo. Y eso los va a ayudar a hacer su decisión. Pero muchas veces se ciegan. Así es. Entonces, y no, Laura, que también la mayoría de las familias no hablan estos temas, no hablan con los niños cuando ya tienen cierta edad de qué se espera de una pareja, qué debe buscar en un muchacho, en una muchacha. Yo recuerdo que tú decías orar por Sara, por su futuro pareja, cuando yo veía que todavía ella era muy niña, y yo lo que me molestaba en mi madurez, porque era un recién converso, era ya muy adulto cuando el Señor me salvó, yo decía, orar por un novio, por un esposo, yo oro que no le parezca, que no se acerque ningún varón cerca de ella. Y lo que estaba haciendo, yo estaba en negación. Así es. Porque eso iba a pasar eventualmente. Yo me acuerdo, muy recién convertida, que yo escribía en mis diarios, y yo decía, Señor, ve preparando desde ya la persona que va a casarse con mi hija, ve trabajando en su vida, ve cultivando su carácter, velo llamando a ti. Yo no sé quién es, pero tú sí sabes quién va a ser. Y yo luego, creo que eso, la mujer es más, como es maternal, exacto, pues ya la mamá está pensando en este otro pollito que se va a unir a su pollita, y el papá, que es celoso y es protector, sí, pues lo que está haciendo es, vamos a mantener la fortaleza bien protegida para que con mi escopeta, para que ningún varón se me acerque. Y estamos equivocándonos ahí, estamos fallando, porque eventualmente nuestra hija, si los que tenemos queremos que niñas, haga su hogar, claro, va a tener su pareja y van a ser su familia. Entonces, ponte del lado de Dios, alíñate con Dios en estas cosas, y no vayas en contra entonces de Él, porque eso no va a traer nada bueno. Claro. Y entonces, como decíamos, empezar a orar desde niños por la futura pareja. Tú sabes lo que es decirle a ese potencial ya yerno o nuera, ya el día de su boda, o cuando ya son novios y están preparando su boda, que tú le puedes decir, José, nosotros tenemos años orando por ti, aún sin saber quién tú eras, orando por ese hombre que Dios iba a traer, claro, a la vida de nuestra hija. Porque al final, siempre no pensamos esto, pero sabemos que es así. No nos casamos con una persona, nos casamos con la familia de esa persona. Entonces, cuando una hija se casa, es una persona que viene a la familia, ella va a la familia de él, se añade a la familia. Y Laura, cuando empezamos a hablar estos temas con nuestros hijos a temprana edad, nos atemorizamos, porque creemos que lo que estamos haciendo es empujándolos a que se metan en una relación. No, porque tú le vas a explicar todo. Claro. Pero cuando tu niño o tu niña ya a cierta edad empieza a oír estos temas en la casa, cuando llegue ya el tiempo de considerar, claro, a un muchacho, a una muchacha, sí, ya ellos se van a sentir cómodos, sí, hablando con ustedes. Y tú sabes que también, Fausto, le sembramos el deseo de anhelar el matrimonio. El matrimonio es bueno, y es parte del plan de Dios. Y de involucrar a mis padres en el proceso, y no tener que hacer las cosas escondidas. Claro. Porque seguro a papi no le va a gustar, no, porque ya eso es un tema que se está tratando hace años. Entonces ellos se van a sentir cómodos, claro, consultando, mami, ¿qué te pareció, Enrique? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Por qué? Sí. Porque ya es un tema de conversación, sí, de hace tiempo. Y esa relación, como decíamos ahorita, que ellos hayan ya hecho esa relación con sus padres, que se sientan que puede venir a ellos a expresarles sus inquietudes, a consultarlos, a pedir su consejo. Y que sus padres no lo van a juzgar, ni le van a decir, haz esto, sino que lo van a influenciar, a hablarle con sabiduría y a dejar que él haga su decisión, o ella. Correcto. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Entonces, Fausto, ya vimos
cómo es la cosa a la hora de elegir una pareja, cómo manejarnos con nuestros hijos, cómo darle consejos sabios, ayudarles a ser objetivos en su decisión, tratando de que hagan una buena decisión. Pero ¿qué pasa si ya se casó? Ya tenemos en la familia una persona tóxica, como se dice ahora, una persona que hace sufrir a nuestro hijo o hija, una persona que lo que ha traído es problemas a la familia, crea tensiones, que crea tensión, que cuando la familia se junta hay pleitos y hay discordias, divisiones. Hay división. ¿Qué hacemos entonces? Entonces pedirle a Dios que nos dé ahora doble dosis de sabiduría. Y de amor, yo diría doble también. Dosis de sabiduría, a ver cómo manejarnos y navegar estas aguas tormentosas de forma que Dios nos use para bien y no para empeorar en la situación. Claro. Que es lo que pasa muchas veces con los padres, que no contribuyen a mejorar y a aliviar y apaciguar, sino que añaden más dinamita a una situación que ya... Quizás pudiera pasar que nos ponemos del lado de nuestro hijo o hija y servimos más en el conflicto en lugar de quitarnos del medio y que ellos resuelvan su asunto, ¿verdad? Y hemos visto, Laura, vemos mucho cuando no nos sabemos conducir ahora como los suegros de ese hombre difícil, de ese yerno, de esa nuera difícil. Vemos entonces cómo ahora vienen conflictos directos entre los suegros y el yerno o la nuera que terminan causando división. Porque ahora ponemos a nuestro hijo, a nuestra hija, Laura, a tener que decidir. A tener que decidir a quién voy a escuchar, a quién voy a seguir, de qué lado me voy a colocar. Exacto. Y sabemos lo que dice Génesis 2:24. Ya tu hijo, ya tu hija te dejó a papá y a mamá y se unió en una sola carne con esa persona conflictiva. No le hagas la vida más difícil ahora, poniéndola a ella o a él entre la espada y la pared, entre su marido, su esposa y sus padres, porque eso solo va a agravar la situación y, como decíamos hace un rato, puede terminar en separarnos completamente, en enemistarnos completamente. Yo creo que lo primero que debemos hacer es orar por nuestro hijo o hija, que Dios le dé sabiduría, que los ayude a navegar por esa situación y pedir sabiduría para nosotros, para saber cómo influenciar, cómo ser de ayuda, cómo ser de reconciliación, cómo ser de dar un buen consejo, pero sabiendo que ya esa es otra casa, otro hogar, otro matrimonio. Exacto, y cuando ya son esposos, Laura, muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros los suegros no somos los más equipados para ser los mediadores. Los consejeros. No, porque hay intereses de familia, intereses emocionales. Imagínate tú que ahora mi hija me venga a contar cómo el marido la golpea y yo siendo su padre, imagínate, eso va a afectarme de una manera que quizás no me permita, no porque no tenga el conocimiento de qué hacer, sino porque ahora mis emociones se involucran y ya ahora yo no puedo ser objetivo y ser de beneficio. Debemos orar sin cesar, hermanos. Claro. Orar sin cesar, que el Señor haga una obra en ese corazón de ese yerno, de esa nuera, de tu hijo, tu hija. Permanecer callados muchas veces cuando tú quieres decir 2 o 3 cosas que quizás está justificado en decir, pero que no debes, porque no van a traer nada bueno en el momento. Y entonces, Laura, quizás buscar ayuda de terceros. Sí. Personas en la iglesia que puedan intervenir, que puedan ayudar, tratar de convencer a tu hijo o a tu hija de buscar ayuda, que ellos busquen ayuda en su iglesia o que te den el permiso de tú buscar ayuda para ellos. Pero muchas veces no eres tú el más idóneo para mediar en situaciones de ese tipo. Confiar en Dios también, Laura, confiar, como dijimos hace un rato, confiar que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, que Dios está orando en la vida de tu hijo o de tu hija. Aún en medio de esa dificultad de la que tú quisieras librarlos, Dios te dice, quítate del medio, que ya ellos son míos, ya tu tiempo pasó y yo estoy obrando en sus vidas. La realidad es que nuestras decisiones tienen consecuencias. Amén. Y nosotros hemos visto en matrimonios que se encuentran en un matrimonio difícil y ahora no saben qué hacer y la pregunta es, pero es que tú elegiste a esta persona. Tú habías visto muchas de estas actitudes y con todo y eso fuiste adelante. Entonces ahora tienes consecuencias. Y Dios va a usar esas consecuencias. Y Dios va a usar eso para purificarte, para santificarte, para acercarlos más para a Él, acercarte más a Dios. Para estrechar esa relación. Y los padres, me encanta eso que tú dices, porque los padres queremos ir a salvar a nuestros hijos, que no sufran. Pero nosotros no podemos defender a nuestros hijos de Dios. Amén.
Dios los ama más que nosotros. Amén. Y Él está haciendo algo ahí. Yo me acuerdo una vez, no sé dónde yo vi esto, pero me acuerdo que si fue una película o algo, de una pareja que estaba peleando, estaban con sus luchas, y creo que la hija va y le toca la puerta a sus padres, que ella quiere venir a la casa porque está peleada con el marido. Y los padres dicen, no, aquí no entres, tú tienes que ir a tu casa a resolver el asunto con tu marido. Porque entonces tú la entras en tu casa y no ayudas. Ella tiene que resolver su asunto con su marido. Y hacemos la salvedad, Laura, que si está en peligro la vida. Tema de que el marido la está persiguiendo para matarla. Esas son excepciones. Pero estamos hablando de conflictos que se dan en el matrimonio, donde muchas veces... Y del que muchos de nuestros hijos quieren salir corriendo. Quieren salir, sobre todo las mujeres, quieren ir a casa de los padres. Exacto. A salir corriendo del conflicto. Y no, tú tienes que estar ahí en tu conflicto y resolver tu conflicto. Amén. Y hay maneras. Entonces los padres sufrimos porque vemos a nuestros hijos en este dilema y queremos salvarlos, pero no somos sus salvadores. Amén. Y no solo, Laura, confiar en Dios sin que Dios está llevando a cabo sus planes, sino confiar también que la crianza que les dimos va a ayudarlos, que lo que le enseñamos no fue por gusto. Claro. Y que en su momento de crisis eso va a salir al frente y ellos van a poder recurrir a estas enseñanzas que le dimos para poder salir adelante en medio de estas situaciones. Y no es tampoco que no le hablemos, podemos hablar con ellos, influenciarlos cuando podamos, cuando encontremos una puerta, cuando nos pidan una opinión. Hermanos y hermanas, nosotros podemos dar una opinión, lo que no podemos es imponer nuestros argumentos y tratar de que ellos hagan lo que nosotros decimos. Amén. Pero si nos preguntan, nosotros tenemos que opinar y que dar un consejo. Amén. Y escucharlos y ser pacientes con ellos. Amén. Y entonces, ¿cómo, Laura, reconocer? ¿Cómo reconocer? Quizás tú estás ahí, nos estás escuchando y tú ves elementos, tú te identificas porque has visto algo similar a esto. ¿Cómo reconocer a ese yerno? Hablamos al principio de algunas de esas características. ¿Cómo reconocer a ese yerno, esa nuera difícil? Bueno, yo creo, Fausto, que hay dos casos, ¿verdad? Está el caso de una persona o un yerno o una mujer o un hombre regenerado, pero que está luchando con su carne y es pecador y está siendo madurado por Dios. Eso es una cosa. Y otra es quizás una persona inconversa, que no tenga al Señor. Entonces, ya ahí son dos categorías, ¿verdad? ¿No? Y entonces están los inconversos, que son muy amables y muy llevaderos y muy simpáticos. Y está el inconverso complicado, bien mánico y bien complejo y difícil y conflictivo. Igual, como tú decías, está el salvo, que está luchando con su carne, que viene de muchos pecados con los que está lidiando, y está el salvo, que ha tenido una vida bastante resguardada y que es una persona muy fácil. Y yo creo que, Fausto, que hablamos al principio algunas de estas características, ¿verdad? Que son tóxicas y que son pecado y que vienen a traer mucho conflicto, como las adicciones, las disfunciones de comportamiento, la agresividad, obviamente la violencia, estados emocionales que cambiantes, altas y bajas, celos excesivos, hipersensibilidad. Hay personas que tú no le puedes decir nada porque se ofenden. Estas son personas que no solo decirle, si no le dice también. Claro. Es decir, hay que andar que se con ellos con fácilmente, mucho cuidado. Que hay que tratar como con mucho cuidado. Personas que son calladas y tienen secretos, que guardan secretos, que no son transparentes, deshonestos. Y hay personas complicadas y difíciles que simplemente no quieren buscar ayuda. Ellos no quieren que lo ayuden. No desean compartir sus luchas, ¿verdad? Son privados. Hay personas, Fausto, que no quieren ir a buscar consejo con un consejero porque no quieren exponer sus luchas. Eso ya es una señal de alarma. Tú ves un matrimonio que está teniendo problemas y la persona conflictiva no quiere ayuda. Eso te dice que ahí hay problemas. Esa es una persona que no va a ser fácil poder tratar. Y algunas no permiten que su pareja tampoco comparta la situación, que vaya ella o él solo a buscar ayuda. Y presentan como que todo está bien. Tú les preguntas y dicen, no, bien, pero tú sabes que ahí hay algo. Exacto. Pero no lo dicen. No quieren que nadie se involucre en sus asuntos. Son gente que te dice, mira, lo tuyo por allá, lo mío por aquí.
A veces pasa, Fausto, que una parte aleja de la otra, aleja a su pareja de su familia, por ejemplo. Eso es algo que pasa mucho con los conflictos, con los difíciles. Que entonces, como es fuente de conflicto, termina apartando a ese familiar, tu hija, tu hijo, del resto de la familia. Porque él sabe que siempre hay una discusión cuando se juntan y demás. Vive encontrando falta. Con la familia porque tu mamá tal cosa, porque tu papá tal cosa, porque tu hermano no sé qué. Y viven en ese tiraijada continuamente que crea mucha tensión en la relación con los familiares allegados. Pero entonces, Fausto, ¿cómo hacer? Entonces, ¿intervenimos como padres? ¿Qué hacemos en esa situación? Bueno, a la luz de Génesis 2:24, la realidad bíblica, Laura, es que ya cuando nuestros hijos se van y empiezan su familia, no hay mucho que nosotros podamos hacer. En cuanto a, digo hacer a nivel proactivo, de yo hacer cosas, de yo resolver cosas. Sí, debo seguir orando, debo estar observando de cerca en los tiempos que estemos juntos como familia, observar la dinámica, cómo se hablan, cómo se tratan, porque tú quieres estar alerta, no porque te vas a meter en el momento, pero tú quieres estar alerta para ver qué está pasando y orando al Señor de qué forma tú vas a intervenir si es que llega el momento en que tienes que intervenir. Y claro, estar muy al tanto, Laura, de si la vida de nuestro hijo, nuestra hija y de nuestros nietos está en peligro. De qué manera entonces involucrar autoridades, buscar ayuda. Todo esto que hemos hablado, hermanos, cuando ya hay un tema de peligro de la integridad de la vida del hijo, de la hija, de los nietos, todo esto se desmonta. Y ya ahora tú tienes que llamar a la policía, tú tienes que hacer lo que tengas que hacer, porque han sido muchos los casos de esposas que han sido asesinadas y de niños que han sido abusados y han muerto, porque a veces nos hemos mantenido muy al margen por no... Esos son casos excepcionales, pero lo que más ocurre son matrimonios muy difíciles. A veces a nuestros hijos les tocan matrimonios muy difíciles. Y muchas veces somos nosotros, Laura, como padres y suegros, los que más al tanto estamos del problema. Porque estamos oyendo las conversaciones, la hija te llama, mami, mira, me pasó esto. Si hay agresividad física, vemos que la hija llega con un golpe, un moretón en el brazo. Y entonces nosotros muchas veces somos esos que están en esa primera línea de observación, evaluando la relación. Y en todo esto, Fausto, yo creo que la importancia de los padres guardar el corazón, porque obviamente uno quiere que su hijo o su hija sea feliz en su matrimonio. Lo que llamamos felicidad, ¿verdad? Que sea un matrimonio armónico. Pero a veces nos cuesta trabajo no sentir resentimiento contra la persona, hombre o mujer, guardar siempre nuestro corazón, que es el conflictivo. Entonces, al final tenemos que guardar nuestro corazón y, como dice Efesios, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Cristo los perdonó. Tenemos que recordar ante todo que nosotros somos hijos de Dios, que somos hijos de la luz, que nosotros queremos alcanzar a esa persona para Dios, que nosotros queremos ser de influencia para esa persona, que queremos que haya reconciliación. Entonces, ¿qué nos toca, Laura, como padres? Ya tenemos que ir cerrando. ¿Qué nos toca como padres de hijos que están en una relación con un esposo, una esposa conflictivo? Primero, pedirle a Dios que nos ayude a dar testimonio cristiano en medio de los conflictos de nuestros hijos y su cónyuge. Muchas veces vamos a reaccionar en la carne porque queremos salvar a nuestro hijo, a nuestra hija de este matrimonio imposible o difícil. Pero ¿qué tal si Dios va a usar tu testimonio de amor y paciencia y compasión para atraer el corazón de ese yerno o esa nuera conflictiva? También pedirle al Señor, hermanos, que nos conceda una actitud amorosa y mansa hacia ese yerno, hacia esa nuera difícil, que pueda ser usada por Cristo para atraerlos al Evangelio, a su verdad, a su salvación. También que Dios nos cubra con paciencia y perseverancia. A veces oramos, Señor, elimina a este hombre de la vida de mi hija, sácalo. No, Dios quizá lo trajo para que tú intercedas por él o por ella y que tú seas instrumento ahora en manos de Dios para hacer una obra en ese yerno, en esa nuera difícil. También que Dios nos llene de amor, que Dios
Proteja también, Laura, a nuestros hijos, a nuestra hija, a nuestros nietos. Ora por protección de ese cónyuge, de ese nuera o yerno que es conflictivo, que es peligroso. También que Dios obre un cambio de corazón en ese yerno, en esa nuera. Yo sabemos, Laura, que a veces hay gente por la que nos es difícil orar, porque son gente complicada y difícil, que uno dice, Dios no podría salvar a esa gente nunca. Pues Dios los salva, te salvó a ti, me salvó a mí. Entonces orar porque Dios intervenga y salve a esa persona, y también que Dios nos colme de confianza en Él, en Dios, en fortaleza, que nos colme de saber de que Dios está en control, que Dios está haciendo una obra en la vida de nuestro hijo, de nuestra hija, aún a través de ese yerno y de esa nuera, y que entonces cuando Él cumpla sus propósitos, probablemente transforme el corazón de ese yerno y de esa nuera. De manera que si bien hemos querido darte instrucción de cómo aconsejar a tu hijo, a tu hija, que quizás esa no es la relación que le conviene, si hemos querido ayudarte a cómo entonces navegar el matrimonio de tu hijo, de tu hija, cuando ya se casó con ese yerno o esa nuera conflictivo, queremos dejarte con estas cosas que hacer, con estas peticiones de cómo pedirle al Señor que nos ayude a manejarnos de una manera que le honre, que dé testimonio de nuestra fe y en la que nos podamos dejar usar por Dios para hacer una obra en la vida de recordar que nada hijos. Es imposible para Dios, nadie está fuera del alcance salvífico de Dios, para Él nada es imposible y Dios usa todo para acercarnos a Él, incluso un matrimonio difícil. Amén. Es duro para los padres cuando sus hijos están pasando por necesidad y cuando sus matrimonios son difíciles, pero Dios está en medio de todo eso. Lauri, qué hermoso si Dios nos diera la actitud de Cristo y que ahora Dios puede usar a un suegro, a una suegra, para traer ese yerno o a esa nuera difícil a los pies del Señor, por cómo nosotros nos portamos hacia Él. ¿Tú crees que Él o ella no saben que son conflictivos? Ellos lo saben y deben ser víctimas de quienes ellos mismos son. Y entonces ahora Dios nos está dando la oportunidad de poderlos ganar para Cristo, porque decidimos ser como Cristo para ellos. Tenemos entonces que despedirnos, Laura, porque el tiempo se nos acabó. Esperamos que este tema haya sido de utilidad. Si conoces a alguien que esté atravesando una situación así, por favor comparte el programa, compártelo con tus hijos que están en época de noviazgo, de futuro matrimonio, y que entonces Dios use esto para ayudarte a cómo mejor navegar por estas relaciones difíciles. Recuerda suscribirte a Radio Eternidad para que siempre sepas cuando suben nuevos programas. Cada semana los jueves van a estar saliendo nuevos programas. Y entonces te esperamos la semana próxima en una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.